CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos también disponibles en TikTok. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables como usualmente lo hace, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole que Ucrania dijo que llegó a un acuerdo preliminar con Estados Unidos sobre sus minerales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, todo parece indicar que este viernes viajará a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y finalizar este acuerdo. Dijo que el éxito del acuerdo dependerá de las conversaciones con su contraparte estadounidense. Este acuerdo no incluye, al parecer, garantías de seguridad que Ucrania estaba pretendiendo. Ambos países establecerán un fondo conjunto para recaudar y reinvertir los ingresos de los recursos naturales de Ucrania. Obviamente faltan todavía todos los detalles a este respecto. Donald Trump dijo que planea imponer aranceles de 25% a todas las importaciones desde la Unión Europea. Este miércoles tuvo su primera reunión de gabinete de su segundo presidencia, a la cual estuvo presente el primer amigo del país, Elon Musk. Donald Trump acusó a la Unión Europea literalmente de haber sido creada con el propósito de... discúlpeme, pero el término literal que usó Donald Trump es joder. Es el término literal. Entonces Donald Trump dijo que la Unión Europea fue creada con el propósito de joder a los Estados Unidos. Trump dijo que estos aranceles se aplicarán a los automóviles y todas las demás cosas, dijo él. De acuerdo a un reporte confidencial de las Naciones Unidas, Irán ha acelerado su producción de uranio altamente enriquecido a nivel de armamento nuclear. Esto, como le digo, lo dijo un reporte confidencial de el órgano supervisor nuclear de las Naciones Unidas. El 8 de febrero pasado, Irán tenía 278 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.
Eso es arriba de los 182 kilogramos que tenía en noviembre. Este combustible podría ser convertido en material grado armamento en 90% en cuestión de días, concluye este reporte. En Rumania, la policía detuvo a Călin Gorcescu, un político populista de ultraderecha, y lo detuvieron como parte de una investigación sobre posible campaña, posible fraude en campaña electoral. Gorgescu, quien abiertamente admira a Vladimir Putin y abiertamente afirma que el COVID-19 fue falso, resultó ganador en la primera ronda de elecciones presidenciales en noviembre. Sin embargo, la Corte Constitucional de Rumania anuló esas elecciones y ordenó que se volvieran a ejecutar, puesto que habían sido, según la Corte Constitucional de Rumania, influenciadas por Rusia. Las nuevas elecciones se llevarán ahora a cabo el 4 de mayo y ahora el candidato que había ganado en la primera elección fue detenido para ser investigado. BP, la que antes era una gigante petrolera británica y que se llamaba British Petroleum y que hace unos 25 años determinó que ya no quería ser petrolera más y por eso dejó el nombre de British Petroleum para ponerse simplemente BP, pintarse de verde literalmente el logotipo y cambiar el logotipo a lo que simula ser una hoja de árbol. Esa BP dijo que de nuevo comenzará a producir de manera importante combustibles fósiles. Anunció que incrementará su inversión en proyectos de petróleo y de gas en $10,000 millones anuales y que reducirá su gasto en renovables por $5,000 millones. Esta empresa, el 11 de febrero, reportó que sus utilidades al cuarto trimestre se desplomaron un 61% comparado con el mismo periodo del año anterior, siendo que las demás petroleras, siendo petroleras, tuvieron mucho mejores resultados que esta, en lo que fue un tremendo fracaso, muy bien intencionado, pero tremendo fracaso. La farmacéutica Eli Lilly anunció planes de invertir $27,000 millones en los próximos 5 años para abrir 4 plantas productoras de medicamentos en Estados Unidos. El presidente de Lilly, David Ricks, dijo que espera que la administración Trump extienda los recortes en impuestos corporativos que el presidente impuso durante su primer término y que ahora ha estado amenazando con aranceles a los productos farmacéuticos. Hay que decir que Eli Lilly es la primera farmacéutica en anunciar este tipo de inversiones macro, pero viene después de que varias empresas, como por ejemplo la última, la más reciente, Apple, anunciara inversiones por $500,000 millones también en la producción doméstica de los Estados Unidos. Bien, hay que mencionarle que Nvidia, la productora de microprocesadores de Estados Unidos, que estaba bajo observación, estaba bajo la lupa
para ver qué presentaba de resultados, que eran los primeros resultados trimestrales que presentaba después de que se presentara con bombo y platillo y con sorpresa a DeepSeek, esta firma de inteligencia artificial china, cuyo modelo aparentemente requiere mucho menos chips y mucho menos poderosos y mucho más baratos, y que hiciera que en ese momento que se presentó el valor de mercado de Nvidia disminuyera en $600,000 millones en enero. Todo el mundo estaba esperando que era lo que tenía que decir Nvidia o presentar Nvidia en sus resultados este miércoles. Bueno, pues decir que Nvidia sorprendió. Y sorprendió para bien. Sorprendió para bien. De hecho, excedió toda expectativa. Nvidia reportó ingresos trimestrales récord de $39,300 millones, que es arriba de un 78% que el año pasado, o sea, el mismo periodo que el año pasado. Su ingreso neto subió un 80% a $22,000 millones y anunció que está esperando que el actual trimestre sea también muy estelar, pronosticando ventas de alrededor de $43,000 millones, que también van por encima de lo que estaban pensando los analistas. Mencionarle que antes de que presentara estos números, que los presentó después del cierre de operaciones de la Bolsa de Estados Unidos, y después del bajón que se dio con la presentación de DeepSeek en enero, y de nuevo reiterando, antes de que presentara estos resultados, la acción había recuperado prácticamente todo lo que había perdido. O sea que había cierto cuidado con lo que, cierta expectativa, había expectativa, pero aparentemente no había muchas dudas. No había muchas dudas. De alguna manera, se comenzó a entender, y ahora como que queda claro, que el universo de la inteligencia artificial, en este, caben tanto DeepSeek como Nvidia. Aparentemente, esa es la implicación de todo esto. Sin embargo, hay que decir que esta Nvidia afronta dos amenazas importantes. Primero que nada, tiene que navegar en medio de las restricciones que impone su propio país de Estados Unidos a las exportaciones de chips a China. Y aún existen dudas, no queda claro, hay esperanzas, pero no queda claro si acaso la demanda por centros de datos de inteligencia artificial va a permanecer en este paso desbocado en el que está actualmente. Hasta ahora, la confianza sobre Nvidia ha estado siendo impulsada por los grandes gastos de capital anunciados por parte de las grandes, gigantes firmas de computación en la nube. Sin embargo, hasta que se materialice, hasta que se concrete la demanda impulsada por el uso de inteligencia artificial, el uso objetivo, el uso constante y sonante de inteligencia artificial, siempre permanecerá la duda que todavía hay. No le afecta mucho, pero no queda claro. Hay mucha esperanza y mucha expectativa, pero no está realmente claro, porque todavía no se concreta.
Así es que vamos a ver ahí. Bien, estábamos hablando hace un momento acerca de las inversiones anunciadas, en este caso por Eli Lilly, la farmacéutica, que viene después de las inversiones anunciadas por Apple y por otras empresas más, todas tratando de congraciarse con el hoy hombre más poderoso del mundo. Ya ni siquiera digo presidente más poderoso del mundo porque ya era el puesto de presidente de Estados Unidos el más poderoso del mundo. Acá estaba hablando del hombre más poderoso del mundo. Porque este presidente Donald Trump ha acaparado más poder en este momento que cualquier presidente antes sentado en la oficina oval. Y estoy hablando en este momento. Vamos a ver qué pasa al rato, qué pasa después. Pero en este momento en el que el balance de poderes en los Estados Unidos hacía del presidente de Estados Unidos alguien internamente en el país, domésticamente bastante débil, simplemente por el balance de poderes, con un poder muy limitado, vamos a decirlo así, con un poder muy limitado, porque si el presidente decía algo, el Congreso le decía no y no se hacía. Siempre ha sido así en Estados Unidos. Típicamente el presidente de Estados Unidos es alguien con mucho poder en el exterior, pero con muy poco poder real internamente. Bueno, pues hasta ahora Donald Trump cambió todo eso. Hasta ahora. Es supremamente poderoso interna y domésticamente. Desde antes de entrar a la presidencia, que ya lo habíamos hablado. Pero bueno, entonces esto ha hecho que las empresas estén anunciando grandes inversiones para tratar de congraciarse con este hombre más poderoso del mundo en este momento. Y eso que nada más lleva un mes en el poder. Y otras de las características de esta presidencia no solamente es su amenaza intrínseca de que si no inviertes en Estados Unidos te va a ir muy mal o allá verás tú cómo te va, y por eso es que las empresas están anunciando inversiones en los Estados Unidos, sino que ha sido abiertamente en contra de las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y ha empezado con el gobierno, ha empezado con el propio gobierno federal. Hay que decir que este miércoles se llegaba a su fin una fecha límite muy importante, que era el final de los 30 días que había dado a sus ministerios o secretarías de defensa y de seguridad interna para que entregaran una guía detallada en cómo es que iban a abolir a las Fuerzas Armadas de las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Esta orden incluía eliminar las contrataciones basadas en preferencias precisamente de equidad, diversidad e inclusión. Es decir, vaya, lo que está haciendo es que bueno, en teoría, objetivo, la crítica era que estas agencias y que todo mundo, o sea, la crítica era que las políticas de inclusión, diversidad y equidad estaban haciendo que gente no adecuadamente capacitada para determinado puesto
era puesta en ese puesto solamente por ser de minoría o con alguna discapacidad. Entonces, no serás la persona ideal para este puesto, no tendrás la experiencia, pero te ponemos ahí porque eres negrito, o porque eres mujer, o porque eres homosexual, o porque tienes una enfermedad de algún tipo. Eh, Estás en silla de ruedas, qué sé yo. Esa es la crítica de quienes critican las políticas de diversidad, equidad e inclusión. La realidad de las cosas, en primer lugar, nadie va a colocar en un puesto a alguien que no sea capaz. Nadie. Y si usted es jefe, lo sabe. Si usted es jefe, no va a poner a usted de subordinado que trabaje con usted a alguien que no sea capaz. Lo único que pretenden las políticas que hemos mencionado son las de poner una persona que sea perfectamente capaz como cualquiera, pero de preferencia, si existe esa persona con esa capacidad, que sea de minoría o con un hándicap, prefiérelo a él. O en pocas palabras, que un porcentaje de tus posiciones abiertas vaya y que te encargues que vaya a una persona de minoría o de incapacidad, teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos para hacerlo. ¿Sí? Ese es el espíritu de las políticas y es como se hacía. Simplemente para evitar la discriminación, como una manera de incluir precisamente. Porque los humanos en general somos muy dados a juntarnos con pura gente que se parece a nosotros en todos los sentidos. Físicamente, racialmente, formación escolar, etnia, incluso hasta lenguaje, etcétera. Y entonces, en Estados Unidos, como la gran mayoría todavía siguen siendo blancos y cristianos, la tendencia, estoy hablando en tendencias generales, ¿verdad? La tendencia general era a la de, pues, si teníamos a dos candidatos o tres candidatos, uno era blanco cristiano, el otro era blanco judío, el otro era negro, el otro era gay y el otro estaba en silla de ruedas y todos tenían la misma capacidad, pues ya para qué nos metemos en problemas, vamos a contratar al blanco cristiano y se acabó. Y listo, ¿no? Y entonces, y lo mismo con las universidades, lo mismo. Y entonces, para asegurar la inclusión y la diversidad, que yo creo mucho en la diversidad, por cierto, se establecieron estas políticas. Pero de nuevo, dentro de un sector importante de la población, entre los que se incluye la base que apoya a Donald Trump, se tiene esta mentira, porque es una mentira, de que se están poniendo en puestos claves y en todo tipo de puestos gente que no es capaz solamente porque es negra o porque es mujer. Y eso de nuevo no es cierto, no funciona así. Simplemente no funciona así. Porque por más minorías que sea, que haya, por más minorías que haya, dentro de las minorías hay gente perfectamente capaz. Totalmente capaz. En todo. Y bueno, hay que decir que estas propuestas que estarían entregando las secretarías de Estado este miércoles se van a dar después de la purga que hizo de comandantes de las Fuerzas Armadas Donald Trump, algunos de los cuales eran negros y también mujeres. Pero aparte vienen otras fechas límites también. Por ejemplo, el 14 de febrero, el Departamento de Educación le había dado a las escuelas públicas y universidades también 14 días para que terminaran con sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, o
perderían o bajo la amenaza de perder fondos federales. Por supuesto que, como era de esperar, esta campaña en contra de estas políticas ha tenido algunos obstáculos. Un juez federal bloqueó mucha parte de este decreto, de esta orden ejecutiva, que pretende terminar también con todos los contratos gubernamentales relacionados con la equidad. Pero esto es en cuanto a lo que es dentro del gobierno. Así como las empresas están respondiendo por miedo y por amenazas intrínsecas, veladas o no, invirtiendo, anunciando inversiones dentro de los Estados Unidos, así las empresas también han anunciado en masa la terminación de sus propias políticas de inclusión, equidad e igualdad. Empresas tan notables como Amazon, Walmart, Meta, Goldman Sachs, todas han anunciado fuertes ajustes para eliminar. Pero sobre todo lo anuncian, es decir, se encargan de que se entere Donald Trump, que eso es de lo que se trata, que se entere Donald Trump. Ahora, de nuevo, estas políticas se establecieron porque había un problema real, que es el que le acabo de señalar. El problema existía, realmente existía. Y las minorías van a tender a sufrir. Lo mismo que sufren en América Latina, ¿eh? Lo mismo que sufren en América Latina. Usted fíjese en las suites ejecutivas, en los pisos ejecutivos de las oficinas de las empresas grandes en América Latina, y usted me contará cuánta diversidad ve usted ahí. ¿Cuántos negros hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Representan la proporcionalidad de la población de dicho país? ¿Cuánta gente de origen indígena o que se vean muy indígenas hay? Con respecto a la proporcionalidad de la población del propio país, estoy hablando yo. ¿No? O sea, en cualquier país de América Latina, más o menos el 50% de la población es mujer. El 50% de los ejecutivos corporativos de una empresa grande en cualquier país de América Latina es mujer. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay políticas de inclusión y diversidad. Por eso. Y, pues, de nuevo, tendemos a contratar con quien más a gusto nos sentimos. Y entonces, por eso se hacen estas políticas, para darle oportunidad a grupos minoritarios, que una mujer no es parte de un grupo minoritario en términos cuantitativos, pero que sin embargo se le discrimina en términos cualitativos, ¿no? Y bueno, pues o sea, las políticas se establecieron por algo muy particular. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, déjame comentarle rápidamente que eh, Shakira, aquí no hablamos de espectáculos mucho, pero esta nota es interesante porque Shakira está de gira por América Latina, como usted sabe. Usted sabe que Shakira está de gira por América Latina. Eh, y casualmente, este día está en su país, en Colombia. ¿Sí? Concretamente en Bogotá, como parte de su tour mundial
para promover el que es su primer álbum en 7 años. Las mujeres no lloran, o las mujeres ya no lloran, en realidad se llama el álbum. Las mujeres ya no lloran. Women No Longer Cry. Los 2 conciertos que presentará en Bogotá Shakira se espera que generen $33 millones a la economía de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a la Oficina de Desarrollo de Bogotá. Decir que, además de los conciertos, los fanáticos y paisanos de Shakira también podrán regodearse en sus múltiples hits en la exposición interactiva Shakiverse o Shakiverso, en celebración de esta reina del pop. Shakira tiene 15 premios Grammy y por supuesto que es una de las artistas más decoradas de Colombia, definitivamente, y del mundo. Y Shakira fue la que puso a Colombia en el mundo musical del globo, es decir, la que puso musicalmente a Colombia en el mapa, literalmente. Y ha ayudado, con ella misma, ha ayudado a impulsar la industria de la música colombiana a niveles estratosféricos. Porque ahora resulta que Colombia es el 6º exportador más grande de música a los Estados Unidos. Los streams de artistas colombianos generaron casi $100 millones durante el 2023. Y por supuesto que no nada más fue Colombia, sino que Shakira también puso en el mapa a su ciudad natal de Barranquilla. Esta nota habla solamente de el momento y la influencia que Shakira ha tenido desde que se lanzó en inglés con esta canción de Hips Don't Lie, que fue en el 2006. Hips Don't Lie. Eso fue cuando ella se lanzó en inglés. Si usted se recordará, si usted ya es un poquito, si usted ya peina algunas canas, usted se acordará que para cuando Shakira llegó a cantar en inglés, ya era inmensamente popular en América Latina. Inmensamente popular, y era una tremenda estrella en América Latina. Lo que la hizo verdaderamente gigante y explosiva fue cuando se fue al mundo en inglés. Que lo mismo le pasó a Enrique Iglesias también, por cierto, que ya para cuando, Enrique Iglesias y Ricky Martin también, que para cuando saltaron al mundo anglo ya eran tremendas estrellas en el mundo latinoamericano. Pero el punto que estoy haciendo es que a Shakira se le está considerando toda la explosión y todo lo grande a partir del 2006, cuando ella era mucho más, ella era ya muy grande desde mucho antes. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Chile, donde este martes este país, de manera inesperada, bueno, nunca se ha esperado lo que le pasó, pero Chile se quedó sin energía eléctrica, se quedó sin luz.
todo Chile, todo, prácticamente todo Chile, incluyendo, por supuesto, toda la capital de Santiago. Y esto ha causado una tormenta política y de acusaciones cruzadas, y que bueno, cualquiera diría que muy merecidamente, porque si un país entero se queda sin luz por el problema que haya sido, pues hay un problema importante ahí, ¿no? Vámonos hasta Chile y está con nosotros Guillermo Holzman. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros de nuevo. Guillermo es conocido analista y asesor político, académico, eh, referenciado mucho por diversos medios de comunicación constantemente. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Un agrado saludarte. Igualmente, ¿cuánto tiempo duró este apagón? Aproximadamente, yo diría en promedio 5 horas a 6 horas. En algunos lugares todavía hay como intermitencia en la energía, pero prácticamente ayer a la medianoche, después de 6 horas, esto pasó a las 3 de la tarde, hora de Chile, ahí finalmente cerca de la medianoche ya se había recuperado en parte importante. Pero justamente lo que tú decías, un blackout de esta naturaleza es totalmente inusual y hay responsabilidades obviamente en varios actores. Precisamente porque, bueno, pues de nuevo, si en un país se va la luz durante 6 horas en todo el país, quiere decir que tenemos un problema en la red eléctrica muy importante. Efectivamente, una vulnerabilidad que supuestamente estaba, yo diría, estudiada, evaluada, pero que fue subestimada respecto a las capacidades que podían trasladar en términos de energía cada una de las tres líneas que dan el sustento a la energía que ocupa todo el país a nivel industrial y, por supuesto, digamos, habitacional. En esa perspectiva hubo un error en una de las partes, en el norte chico, en nuestro país, para aquellos que conocen Chile, entre lo que es Chañaral y Coquimbo, que es la zona norte de nuestro país, donde una parte que conduce una cantidad importante de energía capotó sin saberse hasta el minuto por qué cosa es lo que sucedió. Todo apunta a que fue una sobrecarga, pero donde los sistemas posteriores para poder recuperar toda esa carga funcionaron en un primer momento en menos de una hora para poder levantar nuevamente lo que se había caído en esa zona, pero los otros sistemas fueron cayendo en una especie de cascada o efecto dominó que provocó justamente el blackout del cual estamos hablando. Y es ahí donde la capacidad de recuperación no estuvo adecuadamente y va a ser materia de investigación porque hay responsabilidades no solamente de los software que pueden haber no funcionado, sino que hay responsabilidades humanas respecto a la evaluación de riesgos, de las posibilidades que eso se hubiera afectado y los tiempos de recuperación. Bien sabemos que, vamos, y tú, Alberto, y todos los que nos escuchan, que si tú no tienes electricidad, no se trata solamente que no funcione el refrigerador, sino que se cortan las comunicaciones, no puede usar los teléfonos, si que no tiene suficiente batería, etcétera. Es decir, hay un efecto de dominó, no solamente en lo que significa el no contar con electricidad, sino que también en lo que es la calidad de vida de cada uno de los habitantes, en este caso de Chile. Se estropearon también señales celulares, internet, etcétera. Efectivamente, con eso, si no hay luz, no hay wifi en las casas o los locales o espacios donde se comparte. Si no hay luz, no puedes cargar los celulares, el internet se cae y la telefonía celular estuvo muy intermitente debido a que no en todas las estaciones donde están las antenas repetidoras o de comunicaciones hay equipos electrógenos que funcionan automáticamente. Y si esto funciona automáticamente, el horario de funcionamiento o la capacidad de funcionamiento normalmente está entre 2 y 4 horas, es decir, sí o sí en muchas partes finalmente quedaron ciegos, sordos y mudos desde el punto de vista comunicacional. Ahora, en el centro de atención está el hecho, que no es muy usual en América Latina, de que la empresa eléctrica de Chile es privada. Efectivamente, es privada y hay varios operadores privados que contribuyen a conformar esta carretera eléctrica que tiene nuestro país. En concreto, la parte que sufre la falla primaria, donde se inicia todo esto, está a cargo de una empresa colombiana, con respaldo del Estado colombiano, que tiene inversiones acá. Y son ellos los que han dicho de que sí, digamos, nuestro sistema se sobresaturó y por eso automáticamente cae, pero recuperamos nuestra capacidad a los 44 minutos. El tema está en que eso generó
una situación, un colapso en el sistema general, y es ahí donde vienen las responsabilidades más allá de la que le corresponda a esta empresa que tenía ya un informe en torno a los riesgos y el tipo de mitigaciones que debería haber hecho para poder haber evitado justamente lo que sucedió en el día de ayer. Y es decir, en teoría, por lo que estás diciendo, en teoría la empresa había dicho, tenemos contemplado ese riesgo y estamos preparados. Exactamente, Y y resulta que no estuvieron preparados. así es, y que hubo un informe ya hace unos meses atrás, del año pasado, en julio del año 2024, donde se le hizo ver la necesidad de que reforzara, digamos, ciertos estándares de control, de seguimiento de todo lo que es la señal en términos de energía, en términos de frecuencia, en términos de ángulos, que son ya cuestiones más técnicas, pero que son factores fundamentales para poder mantener la estabilidad del flujo eléctrico y es justamente, digamos, permite el funcionamiento de todas las actividades, tanto domésticas como industriales de un país. Bien, y esto se ha obviamente permeado a la política interna de Chile, afectado con cruces de acusaciones. ¿Cuál es la naturaleza de esto? A ver, primero hay dentro recordemos que en Chile hay un gobierno de izquierda progresista que finalmente, digamos, habiendo empresa privada de por medio, digamos, el presidente Boris tuvo especial cuidado en señalar de que las empresas son las responsables, lo cual, más allá de que sea o no cierto, hay un dejo y un trasfondo ideológico respecto a eso. Como Claro. queriendo decir que si el Estado estuviese a cargo de todo eso, no pasaría, cosa que tampoco es verídica desde el punto de vista de las evidencias que tenemos en la historia. Entonces, pero más allá de eso, hay acá un tema respecto al Estado mismo, en torno a cómo plantea las exigencias, las fiscalizaciones, las regulaciones y el seguimiento del funcionamiento de todos los operadores eléctricos. Porque el tema está en que la empresa colombiana cometió el error, que deberá dar cuenta de ello. Pero a su vez los otros operadores, en definitiva, tuvieron problemas para poder levantar la energía porque no estaban los protocolos adecuados, no estaba el recurso humano adecuado para poder hacerlo, no estaban los seguimientos del monitoreo que se requiere para todo ello, y eso es lo que hoy día queda como materia de investigación. Esto obviamente se transforma en un problema político que da cuenta de que el Estado, el gobierno, no es capaz de asegurar la energía de los chilenos independiente cual sea la causa, independiente de quién esté operando. El tema está en que si la ciudadanía está sin energía, supone un colapso mayúsculo que en este caso llegó a afectar incluso al Festival de Viña, que es una de las principales atracciones que hay en Chile en esta semana. Que por cierto, se canceló el Festival de Viña del Mar. Exactamente, en el día de ayer la función se canceló, la luz llegada a las 9 de la noche todavía no estaba disponible en la región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar, donde se realiza este festival, y obviamente, bueno, y de hecho el presidente, dado la incertidumbre, porque no se sabía qué cosa pasaba ni cuándo iba a ser la recuperación de energía, decretó estado de emergencia, estado de catástrofe y estableció un toque de queda en todas las zonas afectadas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, lo cual daba cuenta un poco de la gravedad de la situación y el temor que empieza a albergar a la ciudadanía. Y nada más por curiosidad, ¿quién iba a cantar en Viña del Mar anoche? Como estaba Vacilos, entre otros. No, yo no sigo mucho el festival, te de comentar, Alberto, pero habían varios espectáculos que se están reprogramando, incluso se está hablando de un día adicional para el festival. Toda una tragedia. Oye, pero claramente, desde el punto de vista del ciudadano, si pasa un evento como el que pasó ayer, es culpa del gobierno. Obvio, claramente, claro, pues el gobierno es el que no está mirando, haciendo el seguimiento, preguntando si efectivamente tienen efectivamente las condiciones para poder recuperar la electricidad. O sea, Chile es un país de terremotos, ya nos pasó el año 2010, qué sé yo, y así en varias ocasiones anteriores. Entonces, el hecho de que sean 6 horas y que haya pasado por lo menos 2 o 3 horas donde el gobierno no sabía lo que pasaba, claramente, vamos, lleva la responsabilidad al gobierno. Y eso es lo que hoy día el gobierno trata de poder jugar un tanto con ello para poder mitigar el impacto negativo, pero a su vez también esto va a significar que la discusión respecto a la distribución eléctrica o el despacho de electricidad va a estar en la agenda política a contar de marzo, o sea, de la próxima semana con mucha fuerza. Ahora, no es la primera vez que sucede un apagón así. En el invierno había pasado. Exactamente, en el invierno había pasado, pero había sido por pocas horas y con una falla ya reconocida
y que permitió rápidamente poder actuar. Ahora, el invierno se debió justamente a la intensidad de los temporales y a la caída de muchos postes o muchos elementos de distribución que fueron dañados por los temporales. Y es ahí donde efectivamente se empezó a exigir y se le multó a empresa Enel, que es una empresa manejada por italianos acá en Chile, una multa millonaria en virtud de no haber respondido en forma oportuna a los requerimientos de la población en general y particularmente de aquellos que son electrodependientes. ¿Qué, qué, qué medidas se tomaron? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué órdenes se le dieron? ¿Qué remediaciones dio la compañía cuando sucedió esto en el invierno que no se cumplieron ahora unos pocos meses después? Como son dos situaciones completamente distintas, porque en el invierno lo que se afectó fue la distribución domiciliaria, particularmente por la caída de postes y la empresa no tuvo capacidad de hacer la reposición con un estándar oportuno, de oportunidad, para poder hacer llegar la electricidad y la energía a las casas de habitación. Eso significó cambiar postes, y ahí nos encontramos que no había suficiente stock de postes, por ejemplo, para poder cambiar a lo que se habían destruido por el temporal. No había suficiente cable el que se requería para poder reponer las líneas y no había suficiente personal para poder hacer. Entonces, es ahí donde la empresa, digamos, fue multada ya definitivamente, yo diría por más de $1 millón, de hecho, respecto a justamente la falta de preparación y la falta de oportunidad respecto a su respuesta frente a emergencia. A sabiendas que si tienes el informe del tiempo, sabes que va a haber un temporal, como sucede, tú has estado en Estados Unidos, digamos, y si se sabe que viene un huracán, todas las capacidades privadas y estatales se ponen a disposición para poder ir en ayuda en el menor tiempo posible a quienes son damnificados por todo ello. Y eso fue lo que pasó en el invierno. Hoy día se trata de un núcleo, de un nodo central respecto a la carretera eléctrica de Chile que falló. O sea, el software que hace el seguimiento de todo eso interpretó mal una señal, se confundió, hizo el corte, digamos, y cortó la luz afectando a los otros sistemas que funcionan en forma simultánea. Hubo una sobrecarga y lo otro que hubo una sobrecarga, no pudieron volver porque tuvieron problemas serios con todo lo que es a ver, no quiero decirlo así, pero los software que permiten unir e ir sumando, porque cuando tú tienes electricidad tienes que ir por etapas. O sea, no puedes, no es como un interruptor, que tú lo prendes y se ilumina todo. Como hubo sobrecarga, tiene que entrar otras subestaciones, echar a funcionar estaciones de carbón, echar a funcionar estaciones que son hidroeléctricas, echar a usar digamos, estaciones de energía solar, que vayan sumando energía paulatinamente para hacer eso. Todo ese proceso de sumatoria que debiera ser automático, es decir, Claro, teóricamente Chile no claro. debió haber estado con más de una hora sin luz. Ahora, pero dime una cosa, ¿había en la operación de estas empresas privadas algún, que se supiera, obviamente? Estas empresas habían dicho antes, no podemos ser capaces de ofrecer el servicio que queremos porque tenemos algún problema con el gobierno, o no nos pagan, o tenemos ciertos impedimentos, no podemos estar bien aquí, o todo iba bien. No, todo iba bien. Acá en Chile hay un coordinador eléctrico que es una entidad que tiene la responsabilidad de supervisar todo lo que es el funcionamiento eléctrico del país y con suficientes atribuciones para poder obligar a las entidades a que den cumplimiento a las normas y a las exigencias que en términos preventivos ellos le coloquen. Lo que viene ahora es establecer si todos los análisis y prevenciones que este coordinador eléctrico le entregó a las empresas, efectivamente estas empresas lo cumplieron o no. Según los informes, digamos, que entregaron a las propias empresas, ellos cumplieron con las mejoras que se le pidieron. Sin embargo, esa es la opinión de la empresa, pero no hubo una fiscalización posterior para poder efectivamente, establecer de que esas mejoras se habían hecho. Entonces ahí hay yo diría, un tema que va a ser de debate. El segundo tema, que es distinto, es que hay varias otras inversiones en términos eléctricos importantes que están detenidas por lo que acá en Chile se conoce como la permisología, es decir, obstáculos en la cantidad de permisos que deben pedir para lograr implementar finalmente las inversiones.
Sin embargo, yo te diría que eso, que puede ser materia de debate político e ideológico, de hecho, no tiene que, o sea, no nos falta nada, no nos faltaba nada para poder seguir manteniendo nuestra capacidad de entrega y despacho de energía. Es decir, lo que podríamos haber estado mejor, sí, si tenemos esas otras inversiones, pero con lo que teníamos podemos funcionar sin ningún problema. Entonces, la cuestión está ¿dónde estuvo la falla en la recuperación? O sea, son dos momentos distintos. Uno, ¿por qué se produce la falla en un tramo fundamental de nuestra carretera eléctrica? Y lo segundo, ¿por qué la recuperación demora tanto? En virtud de que todos los operadores sabían cuál era su rol, los protocolos están preestablecidos, son bastante exigentes, y eso no funcionó. Entonces hubo como cuando eso no funciona, mucho de eso es automático, está, digamos, ligado a seguimiento de software, etcétera, requirió que se movilizaran personal de lugares más distantes. La red eléctrica normalmente no pasan por el medio de las calles, sino que pasan por lugares que son más bien rurales, movilizar a técnicos especialistas, que no son cualquiera tampoco, para que pudiesen llegar ahí y poder ver, hacer las conexiones, o sea, apretar el cable, o sea, apretar un tornillo, digamos, lo estoy simplificando demasiado, pero llegar ahí a hacer el punto de mejora que se requiere para asegurar la distribución eléctrica. Bien, ahora, apenas esto sucedió ayer, por supuesto, pero ¿qué posición está tomando el Estado, el ente supervisor del Estado, etcétera? ¿Cómo crees que va a resolverse o a terminar todo esto? A ver, el gobierno está tratando de dar explicaciones a través del coordinador eléctrico en una materia que es de muy difícil comprensión ciudadana. O sea, porque para ti y para mí el tema de la luz se trata de interruptores, que si yo, digamos, o al final tapones o alguna cosa que yo cambio y se arregla. El tema de la distribución eléctrica a un país es una cosa bastante distinta y por lo tanto hay una falla comunicacional, y esto que sirva para demás países, que en cuestiones técnicas tiene que haber una capacidad comunicacional para explicar en fácil la complejidad del tema. Y eso acá en Chile todavía no se ha logrado, y entonces se va a una visión más bien de polarización y de uso político ideológico respecto a cómo funciona todo esto. Y eso es lo que hoy día está. El gobierno está dando explicaciones. Lo que sí sabemos es que hay una investigación. Se va a hacer una investigación probablemente en la Cámara de Diputados, hay una investigación a través del coordinador eléctrico, para poder saber efectivamente qué fue lo que sucedió en el día de ayer acá en Chile. Claro, y por lo pronto puede volver a suceder mañana, ¿no? Exactamente, porque queda abierta una vulnerabilidad que habiendo estado prevista, y todo pasó por una sobrecarga nada más. Y lo más interesante de todo es que Chile, vaya, esto no sucede, no ha sucedido en países mucho más pobres que Chile, en América Latina. Ese es el punto que quiero hacer nada más, ¿no? O sea, Bueno, el punto, Alberto, es que cuando pasan estas cosas hay un cuestionamiento al profesionalismo, hay un claro, cuestionamiento a la capacidad del Estado para poder, digamos, garantizar que la electricidad, que es un elemento esencial, esté siempre disponible y siempre haya un plan B, un plan C y un plan D, es decir, que nunca te quedes sin electricidad. Entonces, yo diría que acá hay un tema mucho más de fondo que va a estar en el debate político y el debate técnico, digamos, en la próxima semana, sin lugar a dudas. por supuesto, y en lo que sigue también. Bueno, pues Guillermo Holzman, analista, asesor político, académico desde Chile, te agradezco como siempre tu buena disposición a charlar con nosotros. No, gracias a ti, Alberto, que tengas muy buen resto de semana. Igualmente para ustedes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.